Que ya está corriendo, no me avisó, pero ya aquí está sí, ya está corriendo. Corriendo. Pues adelante, Armando. Pues otra vez por acá, ¿no? En una de estas contraconspiraciones, ¿no? Cada vez más lentas, pareciera, ¿no? El día de hoy yo llevo la lectura, ¿no? Y comienzo con la misma. Vamos a abordar el sistema moderno colonial de género, del mismo texto de María Lugones que hemos estado abordando en las últimas sesiones. Comienza así: el sistema moderno colonial de género. El entender el lugar de género de las sociedades precolombinas desde el punto de vista más complejo sugerido en este trabajo permite un giro pragmático en el entender la naturaleza y el alcance de los cambios en la estructura social que fueron impuestos por los procesos constitutivos del capitalismo eurocentrado, colonial y moderno. Esos cambios se introdujeron a través de procesos heterogéneos, discontinuos, lentos, totalmente permeados por la colonialidad del poder, que violentamente inferiorizaron a las mujeres colonizadas. Entender el lugar del género en las sociedades precolombinas nos rota el eje de la comprensión de la importancia de la magnitud del género en la desintegración de las relaciones comunales e igualitarias del pensamiento ritual, de la autoridad y del proceso colectivo de toma de decisiones de las economías. Es decir, por un lado, las consideraciones del género como imposición colonial, la colonialidad del género en el sentido complejo, afecta profundamente el estudio de las sociedades precolombinas, cuestionando el uso del concepto género como parte de la organización social. Por el otro, la comprensión de la organización social precolombina desde la cosmología y prácticas precoloniales son fundamentales para llevar a entender la profundidad y alcance de la imposición colonial. Pero no podemos hacer lo mismo sin lo otro. Y este sistema de género fue tanto constituido de la colonialidad del poder como la colonialidad del poder fue constitutivamente de este sistema de género. La relación entre ellos sigue una lógica de construcción mutua. Hasta aquí debía haber quedado claro que el sistema de género moderno, colonial, no puede existir sin la colonialidad del poder, ya que la clasificación de la población en términos de la raza es una condición necesaria para su posibilidad. Concebir el alcance del sistema de género del capitalismo eurocentrado global es entender qué punto el proceso de reducción del concepto género al control del sexo, sus recursos y productos es constitutiva de la dominación de género. Para entender esta reducción y el entramado de las relaciones y el engendramiento, debemos considerar si la organización social del sexo precolonial, inscribido en la diferenciación sexual en todos los ámbitos de la existencia, incluyendo el saber, las prácticas rituales, la economía, la cosmología, las decisiones del gobierno interno y externo de la comunidad. Esto nos permitirá ver si el control sobre el trabajo, la subjetividad, la intersubjetividad, la autoridad colectiva y el sexo, es decir, los ámbitos de la existencia en el trabajo de Quijano, estaban engenerizados dada la colonialidad del poder. Creo que también podemos afirmar que contar con un lado oculto u obscuro y con un lado visible o claro es característico de la co-construcción entre la colonialidad del poder y el sistema de género colonial y moderno. Problematizar el diformismo biológico y considerar la relación entre el diformismo biológico y la construcción dicotómica de género es central para entender el enlace, la profundidad y las características del sistema de género colonial moderno. La reducción del género a lo privado, al control sobre el sexo y sus recursos y productos es una cuestión ideológica presentada ideológicamente como biológica. Parte de la producción cognitiva de la modernidad
que ha conceptualizado la raza como engenerizada y al género como racializado de maneras particularmente diferenciadas entre los europeos blancos, europeas blancas y las gentes colonizadas no blancas. La raza no es más mítica ni más ficticia que el género. Ambos son ficticios, ambos son ficciones poderosas, En el desarrollo de los feminismos del siglo XX no se hicieron explícitas las conexiones entre el género, la clase y la heterosexualidad como racializados. Ese feminismo enfocó su lucha y sus formas de conocer y teorizar en contra de una caracterización de las mujeres como frágiles, débiles, tanto corporal como mental, recluidas en el espacio privado y como sexualmente pasivas. Pero no explícito la relación entre estas características y la raza, ya que solamente construyen a la mujer blanca y burguesa, dado el carácter hegemónico que alcanzó el análisis no solamente no explica, sino que oculta la relación, habiendo empezado el movimiento de liberación de la mujer con esas características de mujer, como el blanco de la lucha. Las feministas burguesas blancas se ocuparon de teorizar el sentido blanco de ser mujer como si todas las mujeres fueran blancas, y yo ahí sumaría blancas, burguesas y europeas. Creo que podemos poner pausa a la lectura, ¿no? Y comenzar pues con parte de esta discusión que habíamos teorizado hasta ahora, ¿no? Justo ahorita, hablando un poco de la colonialidad del género que se ha llevado a cabo históricamente a partir y principalmente del patriarcado, quiero resaltar justamente de lo que Lugones habla ahorita en cuanto a lo biológico y cómo el poder ha ido, por ejemplo, en explicaciones que hacen los hombres científicos según, por ejemplo, la reproducción humana, donde el esperma siempre lo han visto como el poderoso y el más fuerte, y el que corre más rápido es el que llega a fecundar al óvulo, y el óvulo que está ahí tranquilo, pasivamente, sin hacer nada, esperando que lo fecunden, porque justamente lo ponen como esa energía sumisa de lo femenino y de lo que se tiene que controlar a partir de lo poderoso masculino, como eso siempre ha sido como la constante en la educación, pues de mucho tiempo, cuando realmente estudios ya contemporáneos de hace que unos 20, 30 años para acá han demostrado que en este caso, por ejemplo, específico de la reproducción humana, es el óvulo quien manda y quien decide a quién permite darle la entrada, a qué espermatozoide permite darle la entrada. Y es muy curioso porque justamente es como darle la vuelta a toda esa historia y tradición masculina y controladora que se ha tratado de ir imponiendo en contra de lo femenino, cuando realmente pues hay cierto poder y hay cierta equilibrio en la naturaleza. Pero justamente, no sé, me acordé de este ejemplo a partir de lo que dice Lugones sobre lo biológico. Y también tal vez sería una construcción posible ir acercándonos un poco también al temas de bioética, por ejemplo.
Efectivamente, a mí me parece bien interesante. Me gustaría detenerme en esta nota que hace cuando nos habla de que hay una lógica de constitución mutua. Me parece que ahí hay un eje importante que no se nos que es lo que critica a Quijano sobre todo. Dice, estoy convencida de que quienes lean este trabajo reconocerán lo que estoy diciendo y que algunas piensen que lo que digo ya se ha planteado. No tengo ningún problema con eso. Al contrario, conocimiento largo del trabajo teórico, de la práctica. Sí, pienso que es lo nuevo aquí en mi abordaje de la lógica de la interseccionalidad y mi entendimiento de la mutualidad, de la construcción de la colonialidad, del poder y el sistema de género colonial moderno. Creo que ambos modelos epistémicos son necesarios, pero solo la lógica de la construcción mutua es la que hace lugar para la inseparabilidad de la raza y del género. Justo ahorita que está señalando Ray, estos elementos que se han atribuido a la identidad, aparte de cómo se atribuyen elementos a la identidad cuando la identidad debería venir desde el individuo, se supone, o de la subjetividad. Pero siento que también, o sea, no, tanto una parte biológica apoya esto, o sea, no que lo apoye, sino ya, pues hemos visto, ¿no? Que a veces este neopositivismo de querer entender el mundo a partir de cómo se explica las ciencias positivas o las ciencias de la naturaleza, el mundo, quieren aplicarlo a otro tipo de ciencias o otro tipo de conocimientos. Y pues obviamente ahí también atraviesa, por ejemplo, estos sistemas modernos de los mismos científicos, ¿no? De cómo ellos quieren lo que quieren entender. Y siento que también justamente en esta línea de atribuirle ciertas características a la mujer y justamente en esta forma de construcción, no solamente entra la parte de género, sino entra también la parte de raza, ya ahorita entra la parte, conciba este sistema moderno a una mujer blanca que a una mujer indígena. Y fíjate que me quedé pensando hace rato eh, en este modelo, digamos, bueno, imagínense un punto en el que las personas no binarias ya tengan una mayor presencia en la sociedad y que ahora sí, ya no sea a ver si hay una persona que se siente identificada en un grupo, sino ya inmediatamente tú dices maestros, maestras y maestres, ¿no? Ya porque ya sabes que va a haber, ¿no? No es porque a la mejor, no, porque también hay y ya están presentes. Pero imagino como le pasó a la mujer, siento y seguramente está pasando que este tipo de caracterizaciones y construcciones se la están atribuyendo a este nuevo sistema no binario. O sea, hasta lo nuevo se empieza a repetir y se empieza a construir a partir de este sistema moderno colonial de género. O sea, al final está muy difícil escapar y a pesar de que un sistema no binario, dices, va en contra de este sistema moderno, lo está apropiando y de pronto pues, va a darle como nuevas características. Él le va a dar las características y obviamente pues imagínate si nos vamos como con esta idea de que la ciencia a partir de cómo quisieran aplicar, o sea, qué términos van a empezar a decir, y por eso luego salen estas barbaridades que dicen que son aberraciones, ¿no? De pronto es como, a ver, espérate, o sea, si no encaja en tu teoría científica, no significa que así todo se explique la manera de conocer el mundo o de construir el mundo. Y es que es justo, ¿no? Lo que ya Lugones había puesto en tema de discusión, ¿no? Quizá lo vimos hace unas sesiones, ¿no? El pensar, ¿no? La colonialidad del poder, ¿no? Pero estos controles, no solo físicos, sino, pues aquí está hablando del género, ¿no? Los controles del género, pero también los controles biológicos, ¿no? Epistémicos, religiosos de los otros, para poder mantener esta colonialidad, expresarla
pues a los otros sujetos que intento colonizar. Un poco hay que tener bien en cuenta que para colonizar al otro, primero hay que hacer lo que piense como yo, ¿no? Y si no puedo convencerlo, lo obligo. Y entonces, justo estas críticas que se hacen a estos feminismos burgueses, ¿no? No sé si separatistas o no, eso es una discusión que habríamos que hacer y que sería una discusión bien rica, ¿no? Pero sí creo que es una discusión que hay que empezar a entrarle, ¿no? Y que también Julieta Paredes ya está haciendo un proceso de discutir estos feminismos, ¿no? Y me gusta mucho cuando Julieta Paredes habla de nuestro cuerpo como primer territorio, ¿no? Que tiene que ver con esto, con este hacernos conscientes de que somos seres sociales, pero que también hay un primer territorio en donde hay que comenzar la discusión, ¿no? Y justamente ya hablamos, ¿no? Ya estábamos metiendo ahí esta metáfora del tercer sexo, ¿no? Que diría yo es una metáfora, porque no es que únicamente estemos hablando de tres sexos, ¿no? Ya estábamos hablando, ya se mencionaba por ahí la persona no binaria, ¿no? Y estas discusiones y el rechazo que se hace al mismo, porque se comienza a hacer un desmontar, ¿no? O nos comenzamos a enfrentar un desmontar este proceso de control, ¿no? Y que, claro, Josué hace una pregunta bien interesante. Al Estado, ¿qué diablos le importa si soy él o ella, ¿no? ¿Para qué quiere saber esto? Entonces, hay que por ahí ver qué otras respuestas podemos dar más allá de la respuesta de un control demográfico, ¿no? ¿Qué otras respuestas hay? ¿Será que tiene que ver con este mismo proceso de la colonialidad, ¿no? Que ya a Yewomi veíamos un poco desde el África y desde la decolonialidad africana empieza a dar una respuesta y empieza justo ella a hablar desde el África Bantú del tercer sexo y trae muchos elementos que ya pues quizá intentábamos poner claramente por acá en la discusión, como son los tercer sexos que aparecen en estas religiones africanas, ¿no? Que tiene que ver con la religión bantú propiamente, y mencionábamos algunas deidades, algunos orishas, que tiene que ver con el Ogumede, que tiene que ver con el Oshumare, ¿no? Que no es propiamente el tercer sexo, pero sí es un renunciar a ser propiamente él o a ser propiamente ella, ¿no? Sí, totalmente. Y habría que justamente replantearse cómo está apropiándose este sistema moderno de esas nuevas concepciones o nuevas. Es bien complicado porque no se pueden, voy a usar una palabra burda, traducir, ¿no? O sea, traducir de una cultura a otra. En una cultura conciben un tercer sexo que no tiene nada que ver como con lo que concibe el sistema moderno colonial, con lo que no entra en el sistema binario. Que, por ejemplo, a mí me ha salido, siempre me ha parecido ahí algo que resaltar, es una de estas preguntas que digo, a ver, ¿por qué hasta ya parece que que nos lo tenemos que aprender como LGTBQ+, o sea, con todas y agruparlos todos en una misma caja, cuando me imagino que no todos son en la misma caja, pero ya también, este mismo sistema de pronto dices, no, ellos son diferentes, pero son iguales, vienen en el mismo grupito, y cuando no es cierto, ¿no? Ahora imagínate un tercer sexo o una concepción diferente de un nivel de sexo, no de género, quieras traducirla y además apropiarla para colonizar. Ahí es donde justamente no debemos permitir, ¿no? que el sistema dé estos pequeños pasos y empiece a apropiarse de cosas que no le pertenecen. Sí, Eso es un poco violento, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, hablando de la mafia del alfabeto LGBT y más, que justamente deviene en un encasillamiento de poner a la otredad que no es lo normal o lo bien visto como blanco heterosexual y que esté establecido por el poder, que justamente es poner todo eso que sobra
en la diversidad. Y además creo que hay también otro quiebre dentro de la diversidad, que sería que no toda la diversidad es disidente sexual, porque hay cosas y hay identidades que se viven desde la disidencia y desde un poco incluso de la revolución. Y algunas de estas ya están más normadas que otras. Y justamente, y lo hacen por muchas cosas. Algunos lo hacen por simplemente sobrevivencia, por adaptarse o incluso por conveniencia. Porque, como por ejemplo, ¿cuánta gente no hay eh, dentro de la diversidad sexual, pero dentro de la derecha, por ejemplo, de diferentes países que viven en el closet por no aceptar justamente diferentes cosas? Y otro paréntesis que hago es, por ejemplo, que ponen justamente en todo ese saco de cosas extrañas, no normales, no normativas, a todo el arco iris, que justamente es una mezcla de identidades, de orientaciones, de diferentes cosas que pues realmente no son lo mismo, porque pues tenemos que las primeras LGB es parte de sí, una orientación, pero las tres T's son identidades, y luego vienen las condiciones biológicas como lo intersex, que es también parte de todo eso, pero a la vez no tendría por qué ser parte de todo eso, porque es una forma que está predeterminada por tu condición física, pero de todas formas ahí es donde veo yo un poco la violencia. De todas formas se encasilla y se echa en todo ese revoltijo de cosas que no son parte de lo homogéneo, para simplemente ponerlos aparte de todo el mundo. Y pues ahí está otro punto como a favor de lo que habla Lugones, que donde está la raíz de la opresión, que justamente está en la sexualidad. Es que ya lo decía un poco hace unas sesiones, ¿no? Torodov nos hablaba de este pánico de la colonialidad a la otredad, ¿no? Llámese como se llame. Y entonces justamente creo que este feminismo blanco, eurocéntrico y burgués tiene miedo a esta otredad, ¿no? Ya nos compartías, Ray, ¿no? Justamente estos feminismos, ¿no? Que incluso son homofóbicos, transfóbicos, ¿no? Y entonces, o sea, ¿qué sucede, no? Cuando estás diciendo que ser mujer es una construcción social, y entonces aparece con esto. Repito, este primer encuentro que tuve con Julieta Paredes para mí fue mágico, porque entonces decía, pues eso, discúlpenme compañeros, pero no es un feminismo, es solo un discurso bonito que convence a unos cuantos. Y creo que tiene razón, ¿no? Yo aquí, justo con esto que dices, me gusta pensar en Torodov, y que aquí, ¿no? Incluso en estos procesos de encontrarnos con otros sistemas de género, ¿no? Distintos al colonial, eurocéntrico, eurocentrado, ¿no? Pues se da cuenta de este terror que el eurocentrismo le tiene al otro, ¿no? Porque sabe que el otro en cualquier momento lo desmonta. Yo creo que ese es el miedo. Yo creo que el colonialismo le tiene ese miedo al otro porque sabe que en cualquier momento lo desmonta y que en cualquier momento le hace ver que funciona para dos cosas, ¿no? Para nada y para nada, ¿no? Y claro, ¿no? Ya un poco nos metíamos hace unas sesiones a discutirlo desde el proceso religioso, y bueno, yo les decía, hay que ver qué tan, pues digamos así, ¿no? Qué tan hipócrita es el colonialismo y qué tan hipócrita es este sistema religioso que viene con el colonialismo, que dice que el agua es pagana, pero utilizamos el agua para bautizar, ¿no? Oye, elementos que son muy, muy, muy simples, ¿no? No utilizar el incienso, pero utilizamos incienso en misa,
¿no? Porque el incienso es pagano, pero solo... Entonces, me parece que no solo se ve en ese proceso religioso, sino también se ven en estos procesos de género, que repito, y puedo incluso afirmar el miedo al otro, el miedo de este colonialismo a estos otros sujetos que intenta aplastar, es porque sabe y porque están conscientes estos colonizadores que en cualquier momento se desmonta su discurso. Retomando como justamente algunos de sus comentarios, ¿no? Que va mucho esta lógica de constitución o construcción mutua que nos sugiere Lugones, y además, como lo establece muy bien, dice, hay una colonialidad del género en un sentido complejo, y ese sentido complejo es el que se ve asociado a cómo afecta en la organización social, ¿no? El género cómo interviene en la organización social. Si nos ponemos a pensar justamente de una manera crítica, volvemos a esta misma pregunta, o sea, si al Estado, ¿qué le importa qué sexo o qué género, me asumo? También, ¿por qué la sociedad se tiene que construir en algo que no tiene importancia? Digamos, no sé si una importancia, pero más bien un eje, o sea, una sociedad debería principalmente, pues, no sé, o sea, ahí habrá que leer un poco fuentes más modernas, porque igual seguimos como con esta idea muy Rousseau, muy el Leviatán, ¿no? Muy de el Estado está porque nos tiene que garantizar la propiedad privada y por eso acepto todo lo que me dice. Pero pues realmente ya ahorita las teorías del Estado-Nación ya son muy distintas, la realidad es muy distinta y me parece muy retrógrado de las sociedades que se sigan construyendo y que se sigan determinando por la organización social por el género. Como, ¿por qué? ¿No? O sea, si hasta tenemos ejemplo de que, por ejemplo, los neandertales tenían tanto como los hembras o los machos salían a cazar, salían a recolectar, dependiendo pues, sus formas en la organización, que era diferente según a lo que se manejaba con el Sapiens. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué después de, o sea, ahí ni siquiera son 2000 años, ¿no? Estamos hablando de más de 40,000 años y seguimos como determinándonos y cómo me voy a comportar y cómo voy a... Y por ejemplo, en alguna ocasión dijimos, estas pequeñas, grandes batallas que se empiezan a ganar, es que ya los niños y las niñas y los niñes, ¿a poco se les exija una forma de cómo comportarse, cómo vestirse, que hasta de eso que siempre, que empezaba a criticarse, yo creo que en nuestras infancias, ¿no? Que era como el color, los colores, ¿no? O sea, si eres niño solo te puedes vestir de azul, y si eres niña eras rosa. Qué ridículo, o sea, si lo ponemos a ver ahorita, es más ridículo de lo que parecía hace unos 20 años, ¿no? Es como un color puede definir, cómo un género puede definir una sociedad. Se me hace algo que estamos basando muy mal, más bien deberíamos pensar en la racionalidad, porque si eso es lo que nos hace seres humanos, y creo que ahí es donde justamente a veces se escapa mucha de estas conversaciones en las tendencias, en las modas, en lo que se está platicando en la esfera pública, pero se nos olvida pues que lo que nos hace humanos es lo racional, ¿no? No sé qué piensen sobre, o sea, que imagínense fundamento, no sé de qué manera, ¿no? Y yo creo que ahí pues, valdría la pena revisar Platón, que seguramente Platón, pero bueno, otro esclavista, tampoco es una de las mejores referencias que podamos tener, esclavista misógino, ¿no? Pero sí tratar de fundamentar una sociedad no solamente en género, ni en economía, ni en raza, sino en algo más universal. A lo mejor ahí tendría una validez muchísimo más objetiva. Claro, un poco es claro cuando dice este género, este feminismo del siglo XIX, se hicieron explícitas las conexiones entre género, clase y heterosexualidad como racializadas, ¿no? Y entonces, claro
este género, o mejor dicho, este feminismo burgués del siglo XX, que se genera principalmente por estas mujeres, esposas de sujetos franceses, ¿no? Que buscan su libertad porque los hombres ya tienen su carta de derechos, pues están pensando en ellos. Y entonces es ahí donde pensamos y llegan a América, ¿no? Y entonces se encuentran con estas no personas, dice el colonialismo, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hay que defenderlas a ellas? Y aquí entonces quisiera retomar un poco una partecita que escribe Julieta Paredes cuando dice, las mujeres hacemos una doble lucha por defender los territorios. Luchamos contra el despojo que quieren hacer las empresas y gobiernos, pero también luchamos por defender nuestros cuerpos de quienes quieren venderlos como mercancías o como posesiones suyas, de quienes no nos ven en el feminismo occidental como mujeres. Las mujeres no necesitamos esperar a que el Estado y la justicia patriarcal reconozca y resguarda nuestros derechos. En la historia hemos sido capaces de generar espacios seguros para nosotras mismas. El feminismo burgués nos ha olvidado, hermanas americanas. Y parece que sí, ¿no? Porque entonces parece que hay que cumplir una serie de requisitos para ser como ella y para que este feminismo colonial, que acaba siendo no completamente un feminismo que libera, ¿no? Me exige una serie de elementos para que pueda ser y para que pueda pertenecer medianamente a su lucha. Digo, posicionándome en que yo fuera una mujer americana, ¿no? También lo pienso, posicionándome como ser un él americano. Bueno, ahí hay algunas historias de rechazo, ¿no? Muy interesantes, que habríamos que traer alguna por acá, ¿no? Que ya les hablaba un poco de este texto de Lidia Cacho. Ellos hablan, donde hay unas historias muy interesantes de estos feminismos occidentales, colonizadores, en donde los rechazan a ellos, incluso, ¿no? Me hizo recordar un poco a esta Francesca Gargallo cuando habla de, cuando no, lo leí en ella, no sé si ella lo acuña, el término feminización, y cuando dice que las mujeres indígenas o de pueblos originarios sufren una doble feminización, porque por una parte está la condición de mujer como categoría colonial y la condición de la raza, ¿no? La raza. ¿No? Entonces ahí es un poco lo que dices, ¿no? Que tienen que hacer este doble esfuerzo, doble pelea por sobresalir y que creo que es interesante ahorita a luz de lo que nos dice María Lugones, como revisar justamente esta validez de decir feminización y de poderla llevar a otros terrenos, a lo mejor hasta también explicar a partir de la feminización ciertas condiciones que sufren las personas no binarias, es porque a partir, o sea, de pronto se dicen, sí va muy, si te pones a pensar, la feminización, la esclavitud, la violencia, van unidos de la mano y creo que lo paradójicamente, o sea, hablando de que sí, bueno, en América, ¿no? Llevamos desde 1700 1800, ¿no? Corrijo, 1800 que se abolió la esclavitud, tanto con Estados Unidos como en pueblos mesoamericanos, pues realmente, si nos ponemos a hablar, estaba leyendo un texto justamente de Flora Tristán, ¿no? Que hablaba de las mujeres públicas, ¿no? Y cómo las llevan, o sea, a partir de engaños vuelven a ser parte de estas, y Flora Tristán habla de que tanto ponen el ejemplo de las mujeres públicas, que es como les llama a las prostitutas, como a los obreros, dice,
la pasan mejor los esclavos. No es que defienda la esclavitud Flora Tristán, pero dice, si un esclavo se enferma, el amo lo cuida, bueno, lo cura, ¿no? En esta dinámica de capitalismo, digamos, el sistema moderno de género colonial, pues simplemente es como otro, ¿no? Y tiran, ¿no? Habla de, y ni siquiera tenemos que voltear a ver a Flora Tristán que hace una radiografía muy crítica de su tiempo, ¿no? Basta volver a ver, ¿no? Yo vivo, pues, uno va a la Merced, aquí en la Ciudad de México, y ves cuántas niñas, ¿no? Que siguen estando en esclavitud. Entonces, me parece muy pertinente, y aparte, más que pertinente, que sí se puede aplicar, no sé qué piensen ustedes, este concepto de feminización, esta categoría como para ejemplificar la situación de violencia, porque si hay una violencia explícita, y además algo que ella también lo dice, ¿no? O sea, empezar a hacer este sistema oculto, porque pues la mujer pública, como se llama Flora Tristán, abiertamente ante la sociedad es una mujer esclavizada, pero si nos vamos como a esta noción de oculto, de lo que está oscuro, claro que está esclavizada. Sí, digo, solo apuntalar, ¿no? Que justo parte de, y bueno, mandarle un abrazo grande a nuestra Gargalo. Esperemos que pronto se recupere. Pero bueno, justo ella hace ver esto, ¿no? Vuelvo a esto, estos feminismos occidentales teorizan, y en eso hay que poner muchísima atención, teorizan el ser mujer blanca, burguesa, occidental. Eso es lo que ellas están teorizando. Eso es de lo que ellas están hablando. Porque es lo que a ellas les interesa, porque es lo que tienen a su alrededor. Entonces, por eso estas mujeres están teorizando y hablando desde ahí. ¿Vale? Si no hay más, entonces continúo con la lectura y partimos a lo siguiente. ¿Vale? De acuerdo. Vale. También es parte de su historia que en el occidente solo las mujeres burguesas blancas han sido contadas como mujeres. Las mujeres hembras, excluidas por y en esa descripción, no eran solamente sus subordinadas, sino también eran vistas y tratadas como animales. Perdón. Y en un sentido más profundo, que el de la identificación de las mujeres blancas con la naturaleza, con los niños y con los animales pequeños. Las hembras no blancas eran consideradas animales en el sentido profundo de ser seres sin género, marcadas sexualmente como hembras, pero sin las características de la feminidad. Las hembras, racializadas como seres inferiores, pasaron de ser concebidas como animales a ser concebidas como símiles de mujer en tantas versiones de mujer, como fueron necesarias para los procesos del capitalismo, eurocentrado y global. Por tanto, la violación heterosexual de mujeres indias o esclavas africanas coexistió en el concubinato, como así también con la imposición del entendimiento heterosexual de las relaciones de género entre los colonizados, los colonizados, cuando convino y favoreció al capitalismo eurocentrado, global y a la dominación heterosexual sobre las mujeres blancas. Pero recordemos que los trabajos de Oyewami y de Allen han dejado en claro que el estatus de las mujeres blancas no se extendió a las mujeres colonizadas, aun cuando estas últimas fueron convertidas en símiles de las mujeres blancas burguesas, cuando engenerizadas como símiles
las hembras colonizadas recibieron el estatus inferior que acompaña al género mujer, pero ninguno de los privilegios que constituían ese estatus en el caso de las mujeres burguesas blancas. La historia presentada por Oyewami y Allen les debe estar aclarando a las mujeres burguesas blancas que su estatus en el capitalismo eurocentrado es muy inferior al estatus de las hembras indígenas en la América precolonial y a las hembras yoruba. Oyewami y Allen también han explicado que el entendimiento igualitario de las relaciones entre hembras, machos y la gente del tercer género sigue presente en la imaginación y en las prácticas de los americanos, americanas, nativos, nativas y de la gente yoruba. Esto es parte de la historia de la resistencia contra la dominación, borrando toda historia, incluyendo la historia oral de la relación entre las mujeres blancas y las no blancas. El feminismo hegemónico blanco equiparó mujer blanca y mujer, pero es claro que las mujeres burguesas blancas, en todas las épocas de la historia, incluso la contemporánea, siempre han sabido orientar lúcidamente a una organización de la vida que las colocó en una posición muy diferente a las mujeres trabajadoras o de color. La lucha de las feministas blancas y de la segunda liberación de la mujer de los años 70 en adelante pasó a ser una lucha contra las posiciones, los roles, los estereotipos, los rasgos y los deseos impuestos con la subordinación de las mujeres burguesas y blancas. No se ocuparon de la opresión de género de nadie más. Concibieron a la mujer como un corpóreo y evidente blanco, pero sin conciencia y explícita de la modificación racial. Es decir, no se entendieron a sí mismas en términos interseccionales, en la intersección de raza, género y otras potentes marcas de su sujeción o dominación. Como no percibieron estas profundas diferencias, no encontraron ninguna necesidad de crear coaliciones, asumieron que había una hermandad, una sororidad, un vínculo ya existente debido a la sujeción del género. Creo que Fíjate que, podemos partir de aquí, ¿no? y valdría la pena hacerse esta pregunta y hacer una revisión exhaustiva que podríamos llevarnos la de tarea y hacer un análisis como, porque sí vale, me parece que vale mucho la pena cuando dice, en la intersección de raza, género y otras potentes marcas de sujeción o dominación. ¿Cuáles son esas marcas? ¿Cuáles son esos mecanismos de dominación? Además de la raza y el género. Ahorita se me ocurre el socioeconómico, de entrada, ¿no? Pero ¿cuántos no habrá? ¿No? O sea, entramos en esta meritocracia, de pronto, que me imagino que funcionan directo de Lugones porque pone como las cosas muy claras y el lugar donde debe ir, ¿no? O sea, a veces pone este afán de ser políticamente correcto, uno no dice, o sea, la lucha, sí, de las feministas de la segunda liberación, pues sí, solo tendía a la mujer blanca y te pones a pensar hasta más dada podemos hacer hasta una línea en el mapamundi, pues es como del trópico de, no la estaré, espero no recargar, de Cáncer hacia arriba, ¿no? O sea, todo el hemisferio norte hacia arriba, o sea, del hemisferio del Ecuador hacia abajo, no creo que haya como una preocupación o una agenda en esa ola, ni siquiera como planteándolo en la misma problemática, ¿no? Que justamente es eso, ¿no? Cómo estaba oprimida la mujer blanca
en este periodo de los años 70, donde se da, bueno, desde antes, ¿no? Que la segunda ola del feminismo empieza a, como a formarse a partir de lo que se ve y de la situación que viven las mujeres en esta transición de la Segunda Guerra Mundial a la posguerra, ¿no? O sea, ahí es cuando empieza a manifestarse y es donde esta generación dice, a ver, ¿qué está pasando? Pero es atendiendo esa agenda y que Lugones diga, sí, o sea, esa es una agenda y me parece bien interesante porque de pronto nos vamos a escuchar a otras feministas donde es válido, ¿no? Y cada grupo social debe tener su propia agenda. Me recuerda mucho como esta democracia radical, ¿no? Que entre las diversidades, las diferentes minorías, cada una debe luchar por sus derechos, ¿no? Pero en este sentido, creo que sí hay que poner, o sea, sí hay que recalcar como Lugones, y no sé qué más adelante, cuál sea la intención para decir, su agenda no es la agenda de todas, y no sé si busque proclamar una agenda que sea más, por eso vuelve un poco como la idea, y ahí está otro debate, ¿no? ¿Podemos hablar de valores universales todavía? O sea, realmente determinar nuestra sociedad en algo universal que no tenga nada que ver con raza, género, sexo, niveles socioeconómicos, hasta la misma educación, ¿no? Pues ya lo veíamos un poco, ¿no? Pareciera que entonces estamos buscando una heterogeneidad distinta, ¿no? Es decir, pareciera pues que más que buscar propiamente la heterogeneidad, estamos buscando una homogeneidad que permita la heterogeneidad. Pero, ¿será eso posible? Es ahí donde hay que preguntarnos eso, ¿será eso posible? Si bien parte de establecer valores universales, pues es un poco, ya nos dirá Durkheim, ¿no? Es un poco discutir, hablar y entender a los otros. Pero no tenerlos verdaderamente, ¿será que afecta o será ese respiro que se está buscando? ¿No? Yo creo que esa es otra pregunta que habríamos que hacer, ¿no? Rechazar esa heterogeneidad será el respiro que estamos buscando. Y fíjate que hace rato que mencionabas a Todorov, no sé si fue Todorov o Sloterdijk, el que justamente en esta idea de la alteridad dice que es un camino a conocerse a uno mismo, ¿no? Que también por eso es por decirlo, el primer paso, no aversión, como extrañeza, ¿no? De ver algo diferente y te genera mucha incertidumbre, pero el poder abrirte y a entender el otro también, por eso no me acuerdo, creo que sí era Todorov al final, porque él habló mucho de alteridad, que justamente era este camino para encontrarse uno, ¿no? A partir del otro. Y eso está bien interesante en perdón que te interrumpa nada para ya terminar así breve, pues está muy interesante en esta modernidad o posmodernidad donde pareciera todo tan líquido y las nuevas generaciones pues tienen de mucho de dónde escoger, ¿no? O sea, al final es de que la gente diga, ay, los valores están perdiendo, no, al contrario, o sea, qué bueno que ya haya más opciones para las nuevas generaciones que quieran pues, sumarse al mundo a partir de sus términos aprendidos o inventados, ¿no? Sí, justo eso iba a decir, ¿no? Bauman debe de ser en estos momentos el más feliz del mundo, esté donde esté, ¿no? Es evidente la liquidez, ¿no? La liquidez de la modernidad, ¿no? La liquidez de la propia humanidad. Y justamente esto me lleva a, pues Rodríguez no hace esta enunciación de género, me parece que ni siquiera habla de género, pero sí hace un enunciado que es tremendamente hermoso, ¿no? Somos un grupo de criptógamos
que nos componemos así y somos como una farmacia y una botánica de esencias que se componen entre sí para presentar una sociedad. Y claro, no habla de este tercer género, creo que ni se le ocurre propiamente, ¿no? Aunque sí se le está ocurriendo hacer a las mujeres americanas libres. Pero claro, cuando les dice a los padres, llevemos a nuestras hijas a estudiar, porque así no dependerán de un hombre y serán propias de sus decisiones, ¿no? No tendrán que salir de casa a los 15 años para vivir una vida con un hombre que no quieren hacerlo. Y entonces yo sigo diciendo, ¿no? Sí somos un grupo de criptóganos, pero parece que no nos hemos dado cuenta de ello. Pues propiamente, ¿no? El valor social, ya lo dirá Comte, nos lo había dicho Durkheim, ¿no? El valor de la composición social es ver al otro. E incluso el propio Marx, ¿eh? O sea, el propio Marx dice eso. Y ya si nos queremos seguir poniendo ahí occidentalizados, Marx dice eso, ¿no? El camino para el ser es el reconocimiento del otro. No lo dice propiamente así, pero es parte de los mensajes que nos lanza, ¿no? Y yo lo decía, yo lo enuncio desde Rodríguez porque evidentemente estamos hablando desde América. Pero si queremos seguir hundidos en este colonialismo, pues lo dijo Marx, ¿no? Y entonces, sí, estas discusiones acaban siendo fructíferas y acaban siendo interesantes en razón de que sí hay que ver a los otros y de que sí hay que escuchar a los otros. Porque no es que estos sistemas heterogéneos de género, heterogéneos de control, psicosocial, ¿no? Económico, político, capitalista propiamente, siga funcionando en la actualidad, ¿no? Ya lo decíamos al inicio, y lo decíamos incluso antes de comenzar la grabación. Sería maravilloso que no se tenga que pedir la inclusión del otro en la enunciación, ¿no? Oye, es que la lingüística, oye, somos americanos. Se supone se inició una independencia, digo, ahorita que estamos en este mes independentista, ¿no? Hace 200 años, oye, sí, pero le seguimos preguntando a la RAE cómo hay que hablar. Qué jodido estamos, ¿no? O sea, oiga, señora RAE, ¿no? ¿Me deja hablar así? Jodidísimo, ¿no? Afortunadamente, hace pues ya poco más de un año y medio, los venezolanos le dijeron a la RAE, señora RAE, usted dirá cosas bien bonitas, pero no nos importa, y ahí le va nuestra primera constitución con lenguaje de género. Habría que hacer algo similar para empezar justamente, propiamente desde los sistemas hegemónicos, políticos y de control, como son propiamente las leyes jurídicas, ¿no? A decirle a la RAE, pues sí, qué bonito, pero somos independientes hace 200 años, te lo recuerdo. Hay que decolonizarnos a de veras, no nomás cuando nos convenga, ¿no? O sea, bueno, ahí hay que decirle a Duce, ¿no? Y a estos grandes decolonizadores que siguen haciendo filosofía decolonizada desde conceptos de Heidegger, ¿no? Desde conceptos de Gadamer, y le siguen preguntando a ellos si lo que están diciendo está bien. Pero bueno, pregunto si no hay propiamente algo más y si no, continúo como con la lectura. ¿Vale? Continúo. Históricamente, la caracterización de las mujeres europeas blancas como sexualmente pasivas y física y mentalmente frágiles las colocó en oposición a las mujeres colonizadas, no blancas, incluidas las mujeres esclavas, quienes, en cambio, fueron caracterizadas a lo largo de una gama de perversión y agresión sexual, y también consideradas lo suficientemente fuertes como para acarrear cualquier tipo de trabajo. La siguiente descripción de las esclavas y de su trabajo bajo la condición de esclavitud en el sur de Estados Unidos hace muy clara que las hembras esclavas no estaban vistas ni como frágiles ni como débiles.
Primero, venían dirigidas por un conductor viejo que traía un látigo. 40 de las mujeres más fuertes y grandes que yo jamás había visto juntas. Todas estaban vestidas con un uniforme hecho de material a cuadrille. A su lado, sus polleras apenas cubrían hasta por debajo de las rodillas, sus piernas y pies se encontraban desnudos. Avanzaban con altivez, cada una de ellas con una azada al hombro, caminando como un vaivén bien marcado y libre, como Chaucers en marcha. Por detrás venía la caballería compuesta de una treintena de personas fornidas, en su mayoría hombres, pero también con algunas mujeres, entre las cuales 2 venían cabalgando las mulas de arado de la retaguardia, que ocupaba un capataz blanco, delgado y observador, que cabalgaba un pony bravío. Los trabajadores deben estar en los campos de algodón. Apenas amanece y, con excepción de 10 o 15 minutos que se les da alrededor de mediodía para que traguen su ración de tocino frío, no se les permite ni un minuto de ocio hasta que ya no puede ver nada. Y cuando es luna llena, muchas veces trabajan hasta medianoche. Patria Hill Collie ha ofrecido una descripción clara de la percepción dominante estereotipada de las mujeres negras como sexualmente agresivas y del origen de este estereotipo en la esclavitud. La imagen de Jezebel se originó en los tiempos de la esclavitud, cuando las negras eran pintadas, en las palabras de Jewel Gómez, como nodrizas sexualmente agresivas. La función de este estereotipo de Jezebel fue regalar a todas las negras a la categoría de mujeres sexualmente agresivas, proveyendo una justificación poderosa para la proliferación de la violación sexual para los hombres blancos relatada por las esclavas negras. Pero Jezebel cumplió otra función. Si se podía pintar las esclavas negras como poseedoras de apetito sexual excesivo, el incremento de la fertilidad debería ser resultado esperado. Al suprimir el cuidado de las mujeres afroamericanas, podían haber brindado a sus propios niños, niñas, lo que habría fortalecido las redes de la familia negra, y al forzar a las esclavas negras a trabajar en las plantaciones, a ser nodrizas para los hijos de los blancos y a nutrir emocionalmente a sus dueños blancos. Los propietarios de las esclavas lograron conectar eficazmente las imágenes predominantes de Jezebel, de la mami, con la explotación económica inherente en la institución de la esclavitud. Me voy a permitir continuar porque me parece que es la misma idea. Pero las esclavas negras no son las únicas que fueron colocadas fuera del enlace de la feminidad burguesa blanca. El imperial Leiter, ¿no?, al relatar la forma con la que Colón retrataba la tierra como si fuera un pecho de mujer, Mike Clinton, ¿no?, evocó la larga tradición de la travesía masculina como una erótica violación. Durante siglos, los continentes desconocidos, África, las Américas, Asia, fueron imaginados por la erudición europea como erotizados libidinosamente. Las historias de viajeros estaban repletas de visiones de la sexualidad monstruosa de las tierras ajenas, donde, como lo contaban las leyendas, los hombres tenían penes gigantes y las mujeres se casaban con simios. Los pechos de los varones afeminados reposaban
rebosaban de leche y las mujeres militarizadas se cortaban los suyos. Dentro de esta tradición pornotropical, las mujeres aparecían como el epítome de la aberración y el exceso sexuales. El folclore las concibió aún más que a los hombres, como entregadas a una venerea lasciva tan promiscua como para rozar en lo bestial. McClintock describió la escena colonial pintada en un esbozo que data del siglo XVI, en el cual Jean Barter Street retrata el descubrimiento de América como un encuentro erotizado entre un hombre y una mujer. Sustraída de la lingudez sensual por el recién llegado envuelto a un halo épico, la mujer indígena extiende una mano atrayendo que insinúa sexo y sumisión. Vespucio, en una entrada casi divina, tiene como destino inseminarla con sus semillas masculinas de civilización, fecundar el páramo y reprimir las escenas rituales del canibalismo, que se trataban como fondo de imagen de caníbales. Parecen mujeres y están asando una pierna humana, haciéndole girar mientras está suspendida en un artefacto que la atraviesa. Según McClintock, la pureza sexual surgió como una metáfora predominante para el poder político, económico y racial con el desarrollo de la teoría evolutiva. Se comenzaron a buscar criterios anatómicos que determinasen la posición relativa de las razas en la serie humana, y el hombre inglés de clase media fue ubicado en el panículo de la jerarquía evolutiva. La seguían las inglesas blancas de clase media, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de la misma, y las prostitutas de clase trabajadora estaban colocadas en un umbral entre la raza blanca y la raza negra. Y en El Espíritu, 1997, nos cuenta, las representaciones de género y sexualidad están muy presentes en la enunciación del racismo. Las normas de género en los Estados Unidos presumen y se basan en las experiencias de los hombres y mujeres de clase media de origen europeo. Estas normas de género, producidas desde el eurocentrismo, forman el telón de las expectativas para los hombres y mujeres de color norteamericano, expectativas que el racismo permite cumplir. En general, los hombres de color son vistos como protectores, sino como agresores, una amenaza para las mujeres blancas, y las mujeres de color son vistas como hipersexuadas y, por lo tanto, como gente que no se merece la protección sexual y social otorgada a las mujeres blancas de clase media. En el caso de las mujeres y los hombres asiáticos americanos, también han resultado excluidos de las nociones culturales de lo masculino y lo femenino que se basan y aplican solo a la gente blanca, pero esta exclusión toma aparentemente una forma distinta. Los hombres asiáticos son representados, por un lado, como hipermasculinos, el peligro amarillo, y por otro lado, como afeminados, la minoría modelo, mientras que las mujeres asiáticas han sido convertidas tanto en hiperfemeninas, la muñequita china, como castradoras, la dragona. Y bueno, me detengo ahí para dar paso un poco a que discutamos algo, y bueno, posteriormente continúo y termino la lectura. Esto que relata Lugones en esta parte con los ejemplos que expone de McClintock y cómo lo va diciendo y cómo va sacando justamente cada ejemplo, me recuerda, hace tiempo tomé un seminario sobre colonialidad también, y un compañero ponía un ejemplo de una comunidad en Oaxaca
donde él vive, que las mujeres andaban, y él había visto desde que estaba chico a las mujeres adultas andar con los pechos descubiertos por la calle como una cosa normal y natural y sin ningún morbo, sin objetivo de sexualizarlas ni nada. Las veían así las personas. Y que llegó una antropóloga a la comunidad a hacer estudios y a entrevistar y así se ganó la confianza de la gente, pero nunca les pidió permiso para publicar un artículo en el cual pues describió a la comunidad y que poco después la gente pues investigadora de otros países también fueron a esta comunidad y se hicieron diferentes proyectos entre los cuales destacó uno donde les enseñaban a las mujeres a coser mandiles para taparse. Pues aquí pues atraviesan pues diferentes niveles de violencia y más que de violencia, de opresión, que pues está aquí el sistema de la raza, como con la gente pues de comunidades indígenas están queriendo someterlos aún en el pleno siglo XXI. El género que pues le sigue pasando esto a las mujeres exclusivamente, bueno, con mayor predominancia. La clase que justamente son estas mujeres blancas las que vienen y quieren, pues las mujeres burguesas que quieren imponer una ideología a lo que no entienden y a objetivizar el cuerpo que no estaba sexualizado y justamente la sexualidad también, que son estos cuatro niveles, raza, género, clase, sexualidad. De nuevo, aquí confluyendo en este ejemplo, donde justamente pues sigue pasando lo mismo que pasaba en la colonia, donde las civilizaciones europeas iban y oprimían a los pueblos por verlos hipersexualizados, por verlos libres, por verlos sin un objeto, ¿cómo diría? Pues Pues de culpa, por ejemplo, porque justamente fue a partir del cristianismo donde los cuerpos empezaron a verse con culpa. Y es preocupante que esto siga pasando y que no sé, por ejemplo, este es un ejemplo de una comunidad en Oaxaca. ¿Cuántas comunidades en otros lugares, en otros países, siguen sin ser explotados? Cada tiempo cuántos son los menos que se siguen sin explotar, porque justamente cada vez se abarca más el poder blanco. Y, y también otro ejemplo, que tengo es que apenas veía unos videos en YouTube de las comunidades indígenas que no se han podido conquistar o que son terroríficas, algo así, un top de esos de YouTube. Y, y justamente hablaban de unas comunidades en Australia que están en ciertas islas donde a fuerza la gente quiere ir y han ido ejércitos a tratar de conquistarlos, a tratar de civilizarlos, y cosa que no han logrado porque estos individuos pues se defienden y siempre ven como amenaza a los que van entrando. Y es como un caso muy curioso porque ellos suponen cosas de estas culturas y de estas sociedades cuando pues no tienen nada por seguro de qué es lo que, cómo viven, de cuál es su pensamiento, si tienen una filosofía o un lenguaje y la necesidad absoluta blanca de querer poseer a esto desconocido. Es como algo impactante que sigue pasando y que pues ¿cuándo va a dejar pasar? Veía otras de las culturas que estaban en este top, eh, decían que justo que sí fueron conquistadas finalmente
hace unos 30, 50 años, y esto justamente es un tiempo muy reciente, por así decirlo, y que de nuevo les llevaron enfermedades, mataron a la mitad de su población, y que pues, para qué, o sea, cómo, con qué sentido terminan invadiendo a estas poblaciones la gente, ¿no? Porque pues a fin de cuentas es como querer seguir imponiendo a alguien nuevo tu pensamiento cuando, cuando eso es justo como decían, retrógrada y, y no sé, y es preocupante, ¿no? Justo acaba siendo como reproducir, ¿no? Yo creo que esta modernidad o este propio instante, ¿no? Inmediato de intentar entender lo que sucede, pues acaba siendo un reproducir lo que, lo que pareciera se intenta rechazar, ¿no? O sea, parece que seguimos en este círculo vicioso inmediato en el que, pues sí, estamos hablando desde feminismos, desde libertades y liberaciones, pero seguimos viendo a las mujeres negras hipersexualizadas, ¿no? A los hombres negros hipersexualizados con penes gigantescos, ¿no? Y entonces no existe una visión distinta, ¿no? Esta mirada de estos feminismos europeos, blancos, burgueses y occidentalizados, propiamente dicho, no digo con nombre, apellido y hasta fecha de nacimiento, nos siguen manteniendo estas visiones psicosociales extremadamente presentes, ¿no? Parece que si bien estamos rechazándolo, no lo rechazamos por completo porque lo estamos reproduciendo. Y entonces, aguas ahí, ¿no? Porque entonces ahí es donde nuestra lucha, ¿no? O la lucha que se puede presentar, pues se difumina completamente. Porque seguimos reproduciendo estos elementos, ¿no? Que le quitan la humanidad al sujeto que se la queremos dar, ¿no? Y luego, pues está el terror amarillo, dicen estos, ¿no? La muñequita china, ¿no? Porque es o sea, y un poco analicemos estos elementos. Mira, porque ella es pequeña, es una muñequita, ¿no? Es pequeña y es nuestra muñequita. Entonces, ahí, ¿no? Parece que entra este discurso metafórico en donde, pues no solo le quitamos su humanidad, sino la cosificamos a tal punto que literal se convierte en un objeto y entonces para el sujeto europeo, occidental, colonizador, se convierte en un objeto sexualizado, en un objeto ultrasexual, ¿no? Y entonces, pues pensemos en estas geishas asiáticas, ¿no? Que sí se creen este discurso de ser la muñequita, ¿no? Pero una muñequita únicamente con un sentido profundamente sexual. Y creo que ahí llegamos a un punto bien interesante donde se nos plantea que realmente no lo plantea tan explícitamente Lugones, ¿no? Cuando nos habla de este sistema moderno coloquial de género y lo establece como una estructura, yo la haré tal vez una lectura de una... O sea, realmente ya hay este sujeto de poder que intervenga y diga y accione la violencia, accione la normalización, accione, sino es el mismo sociedad y es donde volvemos como a esta gran frase que era esta lealtad a los sistemas modernos, ¿no? Coloniales de género.
Y es como justamente en esta repetición, eh, en esta intervención ya ni siquiera mediada, o sea, más bien mediada por el sistema, pero no determinada, sino determinada por todos nosotros. Que eso es una principal crítica a nuestra modernidad, o sea, realmente como, a mí me brinca mucho, y es lo que lo planteaba al principio, ¿no? Que era, o sea, ¿qué tanto de estos elementos que ha atribuido y que ha construido este sistema moderno a la mujer no los va a utilizar? O sea, ya esta mezcolanza que existe entre nociones muy alejadas de la realidad, pues simplemente, y aparte, o sea, todo esto de las ideas de la mujer es débil, la mujer es sentimental, esto es del siglo XVIII, XVII, Kant, ¿no? Como cuando escribe justamente de cómo percibe a las mujeres, que las mujeres están en una edad infantil, ¿no? Siento que con estas configuraciones y de pronto vuelves a ya no solamente la mujer, también el hombre nos escapa, ¿no? También de estas caricaturizaciones, ¿no? Mejor dicho, más que caracterizaciones. Ahora, cuando se quiere justamente incorporar a algo no binario, se empieza a determinar a partir de ciertas características binarias. Y es cuando se vuelve también, volvemos a la misma, a la repetición, ¿no? Y que ahora, ¿qué atributos va a tener este tercer género, por decir, por si quieren meterlo todo en una misma caja y le van a poner atributos femeninos, masculinos, y a partir, no solamente como bien lo plantea, ¿no? Que dice, o sea, esta categoría de mujer fue una invención. Entonces, ¿en qué momento se inventan este tipo de categorías y qué tanta, ahí es es como un llamado al presente y decir qué tanto interviene los sujetos en el presente en la determinación de estas construcciones, de estas etiquetas, categorías, ¿no? Y qué tanto al mismo sujeto que se le categoriza lo permiten participar en esa identificación, porque pareciera que ya la identificación viene de afuera y no de adentro. Por eso pasan este tipo de repeticiones, ¿no? Sí, justo por ahí hablábamos de una dialéctica infinita en sí mismo, ¿no? Pero cuenta, haces referencia a un elemento bien importante, ¿no? Kant, que habla de las mujeres como infantes. Ojo, pero de las mujeres blancas, burguesas europeas, ¿no? Porque, pues Kant tenía varios esclavitos, ¿no? O sea, sí es una mente maravillosa, pero requiere de esclavos esa mente maravillosa. Y seguramente entre estos esclavos tenía algunas mujeres negras, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, le da la categoría de mujer a la mujer blanca. Y entonces dice, mira, pobrecita, ella es un infante. Ella, pues a lo mejor ni es mujer, ponla a chambear, ¿no? Ponla a que haga lo que pueda hacer, pero que haga algo. Pero bueno, pregunto si no hay otro elemento. Si no hay otro elemento, doy lectura a estas últimas cuartillas y cerramos. ¿Les parece? El sistema de género se consolidó con el avance de los proyectos coloniales de Europa. Tomó forma durante el periodo de las aventuras coloniales de España y Portugal y se consolidó en la modernidad tardía. El sistema de género tiene un lado visible, claro, y un lado oculto, oscuro. El lado visible, claro, constituye hegemónicamente al género y a las relaciones de género. Solamente se organiza en hecho y derecho. Las vías de hombres y mujeres blancos y burguesas, pero constituye el significado mismo de hombre y mujer.
En el sentido moderno colonial, la pureza y la pasiva sexual son características cruciales de las hembras burguesas blancas, quienes son reproductoras de clase y posición racial y colonial de los hombres blancos burgueses. Pero tan importante como su función reproductora de la propiedad y la raza de las mujeres burguesas blancas sean excluidas de la esfera de la autoridad colectiva, de la reproducción del conocimiento y de casi toda posibilidad de control sobre los medios de producción, la supuesta y social construida debilidad de sus cuerpos y de sus mentes cumplen un papel importante en la reproducción y reclusión de las mujeres burguesas blancas con respecto a la mayoría de los dominios de la vida, de la existencia humana. El sistema de género es heterosexualista, ya que la heterosexualidad permea en el control patriarcal y racial sobre la producción, en la que se incluye la producción del conocimiento, y sobre la autoridad colectiva. Entre los hombres y las mujeres burguesas blancos, la heterosexualidad es, a la vez, compulsiva y perversa, ya que provocó una violación significativa de los poderes y los derechos de las mujeres burguesas, y sirve para reproducir el control sobre la producción. Las mujeres blancas son circunscriptas en esta reducción de sus personas y poderes a través del acceso sexual obligatorio. El lado oculto, oscuro, del sistema de género fue y es completamente violento. Hemos empezado a entender la reducción profunda de los amamachos, las anahembras y gente del tercer género, de su participación ubicua en rituales, en procesos de toma de decisión y en la economía precoloniales, fueron producidas a la animalidad, al sexo forzado con los colonizadores blancos y a una explotación laboral tan profunda que a menudo los llevó a trabajar hasta la muerte. Quijano nos dice que el vasto genocidio de indios durante las primeras décadas de la colonización no fue causado, en principio, por la violencia de la conquista, ni tampoco por las enfermedades que los conquistadores trajeron. Lo que sucedió, en cambio, es que fue provocado por el hecho de que los indios hayan sido utilizados como fuerza de trabajo descartable y sometidos a trabajos hasta la muerte. Quiero resaltar la conexión que existe entre el trabajo de las feministas que estoy citando aquí al presente, el lado oscuro, oculto, del sistema de género moderno colonial y el trabajo de Quijano sobre la colonialidad del poder. A diferencia de las feministas blancas que no se han enfocado en cuestiones de colonialismo, estas teóricos, sí ven la construcción diferencial del género en términos raciales. Hasta cierto punto, entiendo el género en un sentido más amplio que Quijano. Es por ello que no solo piensan en el control sobre el sexo, sus recursos y productos, sino también sobre el trabajo como racializado y engenerizado simultáneamente. Es decir, reconocer una articulación entre trabajo, el sexo y la colonialidad del poder. Oyewami y Allen, por ejemplo, nos han ayudado a darnos cuenta de la magnitud total del alcance de los sistemas de género colonial moderno en la construcción de la autoridad colectiva. De todos los aspectos de la relación entre capital y trabajo y en las construcciones del conocimiento, hay trabajo hecho y por eso, y por hacer en el puntualizar los lados visibles, claro y oculto, oscuro, lo que llamo el sistema de género colonial moderno. Presento esta organización social a grandes trazos para iniciar una conversación y un proyecto de investigación y educación popular colectivos y participativos,
con los que quizás podamos comenzar a ver en todos sus detalles los procesos del sistema de género colonial y moderno, en su larga duración, entramados en la colonialidad del poder hasta el presente. Ese trabajo nos permitirá desenmascarar esa colaboración cómplice y nos convocaría a realizar en las múltiples formas a través de las cuales se expresa al mismo tiempo que reanudamos nuestro compromiso con la integridad comunal en una dirección liberatoria. No necesitamos entender la organización de lo social para así hacer visible nuestra colaboración con una violencia de género sistemática, racializada, para así llegar a un ineludible reconocimiento de esa colaboración en nuestros mapas de realidad. Bueno, creo que podríamos pasar a ir cerrando, ¿no? Creo que cierra siendo una aclaración bien necesaria. No solo toma a Quijano porque habla del sexo, ¿no? Porque habla del género hiperbiologizado, como ya lo hizo ver, sino porque trata de estos colonialidades del poder, ¿no? Me parece muy interesante cómo Lugones es hasta el final de este capítulo cuando empieza a incorporar en su discurso esta colonialidad del poder, ¿no? Que es como ya, yo creo que no la quiere meter desde un principio porque justamente, como dices, necesitamos entender la organización social y esta organización social es la que le da esta característica a esta colonialidad del poder, ¿no? Y sobre todo haciendo como ya este recuento de cómo está esta estructura, ¿no? Y cómo estos, tanto como el trabajo, como el sexo, como la colonialidad del poder, son como esta, ¿cómo decir?, línea que va dibujando como el progreso del ser humano, ¿no? Al final, a partir como de, y sobre todo ya de la colonialidad del poder, ¿no? Que es el que va dibujando y va delimitando cuáles son los límites, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, o cuáles son nuevas formas de justamente de perpetuar este poder, ¿no? Y dado el punto, como más que nada, es la explotación, la dominación, que es de pronto, si uno se pone a analizar, son conceptos que nos podrían decir, bueno, en el siglo XXI, o sea, sí, o sea, llegamos a cualquier reunión y decimos, no, es que estamos siendo dominados, estamos siendo explotados, y te toman como si fueras de conspiranoico, ¿no? O con estas teorías de conspiración, cuando realmente es algo que sucede en cada día, en los sistemas de educación, en los sistemas de, de organización social que tenemos, y es como, ¿cómo poderle dar la vuelta? Pues una es entenderlo, y lo más interesante que creo que Lugones no, y con eso me gustaría terminar, que nunca deja de hacer hincapié, que nos hace, o sea, al lector, y eso es como que me parece muy interesante, que siempre al lector le está hablando que él también es parte, ¿no? Que dice, hacer visible nuestra colaboración con una violencia de género sistemáticamente racializada. O sea, a pesar de que uno quiera actuar con una ética, con una moral, bueno, una moral, ¿no? Y con una reflexión ética, siempre tratando de, de pensar en estas categorías, a lo mejor, ¿no? De que pensar este hipotético, no, que se me fue ay, otra vez regresando acá, ¿no? De pronto vuelve, ¿no? Pero actúa como si tus acciones fueran máximas, a pesar de pronto tener esta conciencia, esta racionalidad, ya es tan permeada esta estructura, que seguimos colaborando a este sistema, ¿no? Y lo interesante es justamente reconocerlo, pero también ahí la pregunta, Lugones, es, bueno,
lo entendemos, lo reconocemos, ¿qué salidas nos podrías plantear? ¿No? A mí lo que me gusta mucho y como que quisiera remarcar es pensar un poco en cuanto a lo humano, resignificar lo humano. Justamente como ella decía, que lo humano no es solo el hombre hetero blanco, y además, ¿quién o qué se determina qué es lo humano? A partir de eso hay que preguntarnos y analizar hacia dónde queremos llevar a cabo la historia, incluso, y de qué lado queremos estar, puesto que justamente también otra cosa, pues este texto creo que es un llamado a la acción política para poder entender y destruir el sistema que oprime a diferentes disidencias y, y más que nada también, no sé, creo que es una invitación al cuestionarnos las categorías que han sido impuestas justamente durante el paso del tiempo. Y pues bueno, pues quedaría todavía más a la reflexión. eh, Pensarlo ahora, cómo podemos ver lo que nos dice Lugones, lo que está pasando, que sé que lo hemos estado analizando justamente desde nuestra posición, eh, pues subjetiva y un poco personal, durante todo el texto, los análisis que hemos hecho, y creo que podemos llevarlo aún más allá, y pues está por verse hasta dónde lo podemos llevar. Justo, creo que cierra de manera bien interesante. Ya habíamos hablado un poco de estas corporalidades y las expresiones que hacemos desde la corporalidad. Hacernos responsables, ¿no? Pero también hacer responsable al otro de que no hay una duplicidad, no vivimos en un mundo de duplicidades, vivimos en un mundo completamente heterogéneo, ¿no? Y entonces, hablar desde las biopolíticas y desde estas formas de expresión del cuerpo, ¿no? Y hacernos conscientes desde ahí, desde los nuevos sistemas de género. Las biopolíticas nos están enseñando eso, que nuestros cuerpos expresan también cosas, que no es solo estar dentro de esta heterogeneidad del género, este sistema colonial del género, porque existía un tercer sexo y hay que tomarlo como una metáfora. Hay que hacer uso de esas metáforas y hacernos responsables de ello. Pero también llevar este mensaje a los otros que se hagan responsables de que el mundo no existe un blanco y un negro. Ya decía por ahí Ray, y apoyo completamente este enunciado, el mundo es de colores y hay que verlo así, ¿no? Yo me quedo con eso por hoy. Como dice Josué, es maravilloso cuando nos hace esta aclaración Lugones de por qué habló de estas colonialidades del poder, que nos lo vino diciendo en todo el texto, pero al último dice, a ver, si no entendieron fue por esto. Y entonces termina siendo un mensaje profundamente maravilloso, ¿no? Es un por si no quedó claro, ¿no? Pero yo me quedo con eso. Hay que ver, ¿no? Estas corporalidades y hay que entender estas nuevas biopolíticas y estas expresiones que están haciendo nuestro cuerpo desde nuestro ser consciente. El mundo es de muchos colores y de muchos tonos. No podemos verlo en blanco y negro. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que sí es una invitación a tomar una responsabilidad de nuestro papel como partícipes en esta estructura, en este sistema, y sobre todo, justamente como lo mencionas, ¿no? Este mundo es de colores, por lo tanto, es como bien interesante, ¿no? Estos ejemplos de
que en ciertas culturas no hay ciertos colores porque no los necesitan, ¿no? Yo creo que agarrar una metáfora como esta del color es como justamente describamos y tomemos esa responsabilidad para describir cuáles son las formas y cuáles son los colores con los cuales vemos el mundo. Y lo más interesante es, y esto de pronto yo creo que también les ha pasado, ¿no? Después de estar estas lecturas y ya haber llegado a este fin del capítulo, uno voltea a ver en la vida cotidiana y justamente es como, ahí está este sistema moderno colonial y ahí están estas filas estamos, ¿no? Para no así, estamos estas filas de personas que somos fieles a estas construcciones y más que fieles, que no queremos cuestionarlas o mejor aún, desmontarlas, ¿no? Como, bueno, ahí están, ¿no? Y ya, o sea, a mí me dijeron que era hombre, muchas felicidades, ya no, soy feliz, ¿no? En vez de decir, a ver, bueno, ¿por qué nomás los definimos y por qué se construye y por qué todo lo que viene diciendo Lugones? Y todavía cuando lo mete con la racionaliza, ¿qué es en referente, o sea, y se miente esta interseccionalidad con la raza también, ¿no? Y con también no solo con lo que les decía, ¿no? A ver, hay que hacer un examen de qué tantas marcas potentes de dominación hay, ¿no? Y qué tanto estamos dispuestos a querer desfundamentar eso. Que creo que tú hiciste una pregunta bien interesante, o más bien le echaste como una responsabilidad a estos decolonizantes, ¿no? De, a ver, ¿de qué se trata de colonizar? ¿No? Se trata de discutir, de simplemente renegar o rehusar como esta cultura eurocentrista o esto últimamente que se está manejando mucho, la autodeterminación de los pueblos, ¿qué es, no? Realmente creo que, y está bien interesante el presente que nos encontramos, ¿no? Yo creo que como América Latina, esa conversación, y ojalá fuera como un parteaguas para que dentro de unos siglos fuéramos como un ejemplo de cómo cuestionar y cómo abandonar, más que cuestionar, cómo abandonar estos sistemas coloniales. Claro, yo diría más que solo América Latina, yo diría cómo desde América abandonamos estos sistemas coloniales, ¿no? Cómo los superamos y cómo los abandonamos. Y claro, ya por ahí decía hace un rato Ray, ¿no? Pareciera que el color explica, yo diría que el arco iris explica, yo diría que no, yo diría que se queda corto, ¿no? Porque decir que el arco iris explica me parece que es quedarnos en este sistema heterogéneo, en donde si no entras ahí, tienes que hacer algo por entrar ahí, ¿no? Entonces yo diría que hay que ir reinventarnos, ¿no? Rodríguez decía, hay que inventar o reinventar, ¿no? Y si no inventamos, pues fallamos en el intento, pero jamás dejamos de intentar, ¿no? Ahí está el famoso o inventamos o erramos. Y errar no significa hacer las cosas mal, significa encontrar una forma distinta de cómo no hacerlas. Entonces creo que tendríamos que ir en ese camino y terminar a ver a qué nos lleva. Pues bastante, gracias Ray por acercarnos a este texto. Yo creo que lo vamos a dejar descansar un poco, ¿no? Para pasar a otro texto. Ahí ya después nos pondremos de acuerdo. A lo mejor lo más probable es que no sea precisamente filosofía, sino algo ya más como poesía. No sé, hoy ya habíamos comentado algo de Flora Tristán, pero lo dejamos ahí a consenso. Y sí, yo creo que en algún momento sí hay que retomar porque me parece muy interesante lo que nos plantea Armando de que está hablando esta Isabel Jiménez. ¿Si es Jiménez o quién es la que empieza a hablarnos de corporalidad? Me parece que sí es Jiménez, no quiero errarle,
pero ahorita te escribo, ¿vale? Yo creo que sí hay que abordarle por ahí la corporalidad. Perdón, ya. Julieta Paredes. Julieta Paredes nos habla justamente de, por aquí justo tengo el texto, mira, se llama Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, ¿no? Y es buenísimo, ¿no? Esta propuesta del feminismo comunitario y entender, lo dice claramente, al hombre y a la mujer como los dos ojos que componen la mirada del mundo, y ver la mirada del hombre simple es absurdo, así como ver la mirada de la mujer simple es absurda y reduccionista, dice ella. Y entonces ella dice, por eso es que el feminismo europeo, colonizador, blanco y occidental no funciona en América, porque en América pertenecemos a la Abya Yala, que tiene que ver con el mismo territorio.